Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. También les damos las gracias al Señor por tener la oportunidad de ministrarle a ellos. Quisiera decirles que realmente este estudio de la carta de los Efesios ha sido una experiencia de distinto tipo. Por supuesto que primero que nada es la gratitud al Señor por permitirnos tener el Espíritu Santo para entender y conocer realmente cuál es la voluntad de Dios en áreas tan prácticas como las que hemos analizado. Yo quiero recordarles que todo lo que está escrito acá está escrito para el pueblo de Dios, para la iglesia. Todo lo que existe en el mundo en relación a lo que hemos visto y específicamente el cuadro de la familia, con todos sus integrantes y los mandatos respectivos, son completamente contrarios en su gran mayoría a todo lo que significa la forma de ver o abordar que tiene el mundo del área familiar. Yo no quiero hablar de intenciones, yo creo, ¿no es cierto? Y tengo también esa convicción de que los recursos que los humanos usamos sin Dios, sinceramente tienen el deseo de ayudar. Pero la experiencia nos dice claramente que lejos de ayudar, muchas veces lo más que se puede lograr es parchar. Y lo que estamos hablando acá es el plan de Dios para la familia, el plan de Dios que fue dado desde el comienzo, allá en el Génesis, hasta nuestros días. El apóstol Pablo prácticamente ratifica cada uno de los mandamientos que nuestro Señor le entregó a Moisés en el Sinaí, ¿no es cierto?, por medio de esta enseñanza. Entonces, cuando nosotros decimos que de alguna manera es difícil asumir los roles conforme o los mandatos conforme a lo que está escrito para nosotros como cristianos, ciertamente tenemos razón. Y no solamente es difícil, sino que es imposible, si no es con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y además, si no es, recuerden ustedes lo que dice el capítulo 5, con la llenura de este Espíritu Santo. He ahí la clave de esto, la llenura del Espíritu Santo. Ustedes saben que este concepto de la llenura del Espíritu Santo es uno de los más torcidos que usa el falso cristianismo, porque ya no podemos llamarle de otra manera, para circunscribirlo a situaciones de experiencias de éxtasis, experiencias emocionales, pero que tienen muy poco o nada, mejor dicho, de transformación en lo práctico. Porque estas mismas personas que muchas veces realizan acciones raras, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, sus vidas muestran serios daños en los aspectos tan importantes como es el familiar. No estamos hablando de un concepto de familia perfecta porque nadie la tiene y nadie la tendrá. Así que sáquese eso de la cabeza, no existe el príncipe azul ni la princesa rosada. Existimos hombres y mujeres mortales, pecadores, caídos, depravados, pero salvados. Y ahí es donde el Señor apunta al nuevo ser que hay en nosotros si somos hijos e hijas de Dios, ese ser espiritual. Dios, el asiento de su amor, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros o no mora en un cristiano, no hay forma de que Dios ame a la manera de lo que es la redención. Por supuesto que ya lo hemos discutido muchas veces, Dios tiene un amor general donde el sol sale para justo e injusto y las cosas de la vida en general se dan de igual manera para unos y otros. Pero cuando hablamos del amor de salvación, el amor salvífico, el amor incondicional, el amor transformador, los únicos capaces, no por mérito propio, de recibir ese amor inmerecidamente y de ser transformados
son los hijos e hijas de Dios. Por eso es que esto que estamos, ¿no es cierto?, hablando aquí es absolutamente contrario a lo que el mundo, o la manera, como dije anteriormente, que el mundo aborda un aspecto tan fundamental como es la familia. Para nadie, ni siquiera para el mundo, es un misterio que la familia, de hecho, es una frase acuñada hace mucho tiempo, no por la iglesia, sino por la sociedad, que la familia es la célula más importante de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, eso da a entender que tú destruyes la familia y destruyes una sociedad. Es así como sucede, es así como se destruye una sociedad. Y cuando digo se destruye una sociedad, no estoy hablando necesariamente de aspectos materiales, sino que estoy hablando de los cimientos morales y espirituales en que una sociedad se sustenta y se proyecta en el tiempo. Esta introducción la hago a partir de que ya estamos entrando el día de hoy, o vamos a entrar el día de hoy, al mandato de Dios para los hijos. Hemos estudiado el mandato de Dios para las esposas, que se resume en sujetarse a su marido, ¿no es cierto? Y hemos hablado del mandato a los esposos, que es amar a sus esposas, de tal manera que el límite de eso es su propia vida. Ambos mandatos requieren, en primer lugar, y de perogrullo, ¿no es cierto?, ser nacido de nuevo. Y en segundo lugar, estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona que se llama cristiano o cristiana y está no solamente eludiendo, sino que rechazando abiertamente el mandato que Dios tiene para él o para ella, estamos probablemente enfrente de una persona que no ha nacido de nuevo. Y eso, hermanos, es radical en el sentido de que, por cierto, no podemos hacer juicios nosotros de quién es y quién no es. Dios ve los corazones. Pero Dios dijo, por sus frutos serán conocidos, porque el árbol bueno sí o sí tiene que dar frutos buenos en algún momento. Y esos frutos tienen que tener carácter permanente. Y como enseñándonos con peras y manzanas, el árbol malo va a dar permanentemente fruto malo. Entonces, tú y yo tenemos que analizar nuestra vida, porque es muy fácil, y lo dijimos, ¿no es cierto?, también durante este estudio, proclamarnos o autodarnos el título de cristiano en circunstancias de que no hay una transformación en nuestra vida y, lo que es peor, no hay un interés que así ocurra. El cristiano siempre va a luchar esa naturaleza caída que tenemos, siempre va a oponerse a la naturaleza espiritual que tenemos de Dios. Pero ahí es donde viene la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que significa es que la victoria está asegurada, pero no es gratis. Requiere de trabajo. La salvación es un regalo, pero la santificación o la santidad es un proceso donde nosotros debemos someternos permanentemente a la voluntad de Dios. Y ese es el llamado diario, permanente, que hacemos desde este púlpito y hacemos a mi vida, a tu vida. Permanentemente estamos en esa búsqueda, Nunca estamos satisfechos. Es una cosa insaciable, pero en el buen sentido de la palabra. No es algo que nos provoca una ansiedad destructiva, sino que nos provoca una expectativa permanente de que Dios va a hacer y sigue haciendo su obra en nosotros. Pero como vuelvo a repetir, la pasividad, ¿no es cierto?, la indiferencia, el rechazo, la total disociación entre los mandatos bíblicos y mi forma de actuar es una señal clara de que no hemos sido transformados o el Espíritu Santo no está en nosotros. Alguno podrá decir, a lo mejor está constrito, sí, es una posibilidad, pero, ¿no es cierto?, la permanencia en el tiempo, lo que ocurre muchas veces es que cuando la persona empieza a reaccionar, hombre o mujer, nosotros decimos, mira, es el hijo que vuelve. No, es el hijo que por primera vez va al redil de su padre. Entonces, esto es importante, fundamental, tenerlo en mente
a la hora de estudiar no solamente esta carta, sino que toda la Biblia, pero específicamente las cartas paulinas, que son la esencia de la doctrina cristiana, del comportamiento cristiano, de los frutos que como hijos e hijas de Dios nosotros exhibimos a nuestro exterior, ya sea nuestra propia familia, la iglesia o el mundo. Por lo tanto, vamos a retomar el capítulo 5, versículo 32 y 33. Si ustedes se recuerdan, incluso en las Biblias, en el subtítulo del capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Eso ya inmediatamente nos ubica posicionalmente fuera del mundo, fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa es una lucha permanente, pero vale la pena hacerlo y además que nos da propósito en esta vida. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, recuerden, si los cristianos viviéramos de esta manera solamente por esta vida sin ninguna esperanza, seríamos y somos, o seríamos, ¿no es cierto?, los más dignos de lástima. Sin embargo, nosotros no le pegamos como al viento, a la nada. Estamos siendo transformados con un propósito supremo que los que están asistiendo al estudio de Apocalipsis, aunque no entiendan muchas cosas, lo que sí pueden saber fehacientemente es que tenemos un futuro glorioso asegurado. Asegurado. Con eso ya es suficiente para nosotros entender, ¿no es cierto?, de que vale la pena y que no estamos peleando como al viento. No estamos haciendo boxeo de sombra. Estamos peleando realmente con un enemigo, pero estamos capacitados sobrenaturalmente, por gracia de Dios, para vencerle, para huir de él, para poder contener su permanente ataque y también para sujetar nuestra caída naturaleza carnal. ¿Por qué no le demos tanto crédito a Satanás? Yo diría que esta cosa es un 50-50, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros le cargamos la mano a Satanás, ¿no es cierto?, en circunstancias que es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad, que queda demostrado durante el periodo del milenio, los que están viniendo el día miércoles, ¿no es cierto?, se darán cuenta que esa es la demostración más sublime de la naturaleza caída que tiene el ser humano. Entonces dice el versículo 32 y 33 del capítulo 5, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense ustedes, toda la analogía del matrimonio es la imagen que Cristo, que nuestro Señor, que Dios mismo da al mundo, ¿no es cierto?, de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo es Cristo con la iglesia? Así debemos buscar día a día ser los esposos con nuestras esposas. ¿Cómo se debe comportar la iglesia con Cristo? Es la sujeción que permanentemente las esposas deben cultivar en su relación matrimonial. No estamos hablando de las situaciones disfuncionales, y yo sé que aquí probablemente esté divagando si conociera al esposo que tengo, si conociera a la esposa que tiene. Hermanos, vuelvo a insistir, esto está dentro de lo que es el plan de Dios para su pueblo y no es dependiente de las circunstancias externas, salvo que éstas sean conducentes a desobedecer la voluntad de Dios, ¿ya? Pero, en rigor, la palabra nos enseña que este misterio es en relación a Cristo y la iglesia. Y vuelve a reiterar el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros, varones, ame también a su mujer. Ese es un mandato, no es una sugerencia, ese es un mandato, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto sella lo que es para Dios la relación matrimonial. Comenzamos el capítulo 6 ahora con el mandato a los hijos. Hijos, 6:1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, que lo vamos a ver la próxima semana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un pasaje macizo de la Escritura. Es realmente algo que trasciende lo pequeño que puede resultar un par de palabras, pero dichas por el Espíritu Santo en la boca del apóstol Pablo. Aquí, ¿no es cierto?, después de haber ordenado divinamente el matrimonio, entonces pasa a entregar las herramientas para criar a nuestros hijos. Pero comienza no con los padres. La Biblia no está hecha al azar. Hay una razón por qué comienza primero con los hijos. Porque en primer lugar, cuando dice hijos obedeced en el Señor, esa palabra hijos es una palabra genérica que no determina específicamente si son niños pequeños o un adulto propiamente tal, un hijo adulto o más joven. Por lo tanto, este mandato tiene, por supuesto, una amplia aplicación. Ahora, las diferentes formas de relacionarnos con nuestros hijos, por supuesto que va a depender de la época en que nos encontremos. Lo primero que enseña la Escritura es que los hijos deben obedecer a los padres. Y esto se logra, queridos hermanos, no cuando el niño tiene 17 años, no cuando el niño tiene 15 años, no cuando el niño tiene 10 años. Esto se empieza a trabajar desde el momento en que tú tienes en tus brazos a tu hijo. Los hijos, los niños, los bebés, los niños, son súper tiernos, todo eso, bueno, algunos no tanto, pero, y todos hemos sido iguales, ¿no es cierto? Todos hemos sido iguales. ¿Cuáles son las características que los mismos psicólogos dicen y hablan de los niños? Que no necesitamos ir a una escuela de psicología para verlo, ¿no es cierto? En primer lugar, son ultra demandantes, así dice, ultra demandantes, egoístas, ¿no es cierto? Quieren lo que quieren ahora, no tienen ninguna intención de compartir sus cosas, son egocéntricos. Ese es un niño, es un pequeño monstruito. Sí, po. Es un pequeño monstruito que viene con la mente en blanco y viene él, pero en su más pura esencia carnal. En su más pura esencia carnal. Por eso que esta, entre paréntesis, me van a disculpar las educadoras, esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Este experimento de los famosos colegios Montessori es pero la estupidez más grande, que el niño haga lo que quiera. Si el niño hace lo que quiera, es una cuna de delincuentes. Porque el niño lo que quiere hacer es todo para autosatisfacción. Y entonces aquí yo les pido que guarden el pañuelo, sobre todo las madres, ¿no es cierto? Y veamos la cosa como Dios lo manda, no como el mundo lo manda. ¿Ya? Dios nos dice que nosotros debemos corregir a nuestros hijos desde pequeños. Eso lo vamos a ver la próxima semana más en detalle. Pero la base de que esto se desarrolle es que los hijos obedezcan, pero los hijos no saben obedecer. No saben obedecer. Yo tengo que enseñarles a obedecer. Mi esposa tiene que enseñarles a obedecer. La pregunta es, ¿obedecer qué? Y ahí es donde empezamos a fallar. ¿Obedecer qué? ¿Cómo te criaron a ti? ¿Obedecer como lo que la cultura dice? ¿Obedecer qué? Todos tenemos ciertamente un cierto patrón o una cierta base moral y más o menos estructuramos lo que es bueno y lo que es malo, pero ¿cuál es la frase característica de los padres y madres? Y que uno lo ha escuchado durante 25 años, nadie te enseña a ser papá. Y la respuesta es, no es así, Dios te enseña a ser padre. Ahora, para que eso realmente resulte, tú tienes que ser un hijo de Dios. Por eso es que te está circunscrito a nosotros como hijos de Dios. El mundo, quiéralo o no, toma los principios bíblicos, los desglosa y los desarrolla de una manera tal
que deja fuera a Dios, y por eso es que finalmente no resultan. Cuando tú escuchas a estos especialistas que tienen como 25 títulos para abajo y dicen, bueno, lo que hay que hacer por el niño, hay que disciplinarnos de pequeño. O sea, todo para decir hay que disciplinarnos de pequeño. Hoy día, por ejemplo, el gran problema con los niños es la falta de autocontrol, que la Biblia llama dominio propio. Pero si tenemos un padre y una madre que no tienen dominio propio, ¿qué podemos esperar de esos niños? Yo voy a leerles algunos puntos de un estudio que se hizo en los Estados Unidos tomando en consideración el año 1993 hasta el año 2007. Es un estudio gigantesco que se hizo en los Estados Unidos, multicéntrico, vale decir que no solamente en algunos centros, sino que algo que abarcó colegios, en fin, el hogar, academia, todos los lugares donde los niños, ¿no es cierto?, desarrollan algún tipo de actividad. Y fíjense ustedes, así como adelanto, donde más los niños pudieron aprender obediencia fue en las academias donde se les enseñaba algo que a ellos les gustaba, ya sea alguna artesanía, pintura o deporte. O sea, le hacían caso al entrenador, le hacían caso al maestro, en fin. Entonces, dice este estudio, entre otras cosas, se llama los efectos del Ritalin en metilfenidato, ¿no es cierto?, en niños menores de 7 años. ¿Por qué se hace este estudio? Porque esto comenzó en la década del 70, 75, ¿ya? Años 75 más o menos, a producirse un efecto que se multiplicó rápidamente, exponencialmente, y hoy día en los Estados Unidos los niños menores de 7 años consumen 5 veces más Ritalin que los niños de cualquier otra parte del mundo. Y entonces eso llamó la atención, fuera que no, menos del laboratorio que está, pero bañándose en plata. 5 veces más de lo que se conoce, porque aparte de esto hay un tráfico, hay un mercado negro que ya se produjo que no se sabe exactamente cuánto es lo que, ¿por qué? Porque como es con receta, entonces hay que ir al médico. En Estados Unidos cuesta caro, ¿no es cierto? Más que acá, van, ¿no es cierto? Y para obtener una receta, que le repitan una receta. Entonces, en función de eso, ya hay creado un inmenso mercado negro que vende esto, ¿no es cierto? Y quién sabe la manera en cómo lo hacen, pero lo hacen. Por lo tanto, la cifra debe ser mayor. Habla de que hoy día en las escuelas americanas, ¿no es cierto?, hay 2 toques importantes de campana o timbre. El primero es en la mañana, antes de comenzar la jornada, 10 para las 8 de la mañana, en lo cual se forman innumerables niños en fila y el inspector o la profesora empieza, ¿no es cierto?, habla aquí en una caja de Tupperware llena de vasos con recetas médicas y pastillas, y todos con su pastillita. A las 11 de la mañana, la misma ceremonia o el mismo ritual. Entonces, este estudio ha arrojado, aparte de los datos duros que tiene que ver con la influencia de niños que desde los 2 años están siendo drogados con este medicamento, entre comillas, o droga, que está catalogado exactamente en la misma altura de la cocaína, ¿ya? Por la FDA. Ahora, fíjense ustedes las conclusiones. Después de estudiar todo esto, las conclusiones, algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, el problema o el trastorno de déficit atencional con hiperquinesia, que es el cuadro que se le diagnostica a todos los niños, no obedece a una situación anatómica, es decir, no es algo anatómico, no es que el niño tenga neuronas malas o neuronas aquí o tenga un daño a nivel del lóbulo frontal ni nada por el estilo. Segundo, estamos seguros que es de carácter conductual. Estamos seguros, dice, que es de carácter conductual. Tercero, el 100% de los niños que presentan este trastorno son niños que no tienen atención de sus padres como corresponde. ¿Qué tal? Porque es más fácil darle una pastilla que sentarte a conversar y a corregir y a educar y a criar a tu hijo. Eso lo dice acá.
Entonces, en conclusión, y aquí es donde viene la cuestión mala, se sugiere que se elimine este medicamento y se coloque otro que es menos duro, ¿no es cierto? Y que no voy a dar el nombre porque capaz que después... ¿Cuál es la conclusión? No hay atención suficiente. ¿Por qué? Porque la familia norteamericana entre la década del 70 y la década del 90 mutó de manera increíble. La mujer se transformó y, por favor, vuelvo a insistir, esto no es un ataque a las mujeres que trabajan y no tiene que ver esto, y tú puedes trabajar e igual criar a tus hijos bien, pero entender el efecto que significa padres ausentes, madres ausentes, enfocados y enfocadas en sus carreras y éxito, madres que postergan la maternidad, madres y así sucesivamente, tiene que ver todo con el esquema de la familia. El esquema de la familia. Entonces, una cosa es las necesidades del hogar, pero otra cosa, dice esto mismo, es el consumismo en que se ha caído y la liberación femenina que le lleva a esta lucha, ¿no es cierto?, que viene desde el jardín del Edén, por no solamente ser igual al varón, sino que someterlo. Entonces, mientras más jefas mujeres haya, ministras y todo esto, entonces nosotros decimos, hemos avanzado en la sociedad y hemos estado. Es un modelo totalmente distinto, viciado, y que va conducente a la destrucción de la familia. Va conducente a la destrucción de la familia. Bueno, el estudio es gigantesco. ¿Cuántos niños de ahí empiezan a delinquir? Del Ritalin pasan a las drogas, a las otras drogas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero la conclusión es que lo que se está haciendo no es ni siquiera afectar la conducta, porque esto tiene un efecto rebote que se llama, ¿no es cierto?, es que cuando se suspende el medicamento provoca un efecto que se llama de deprivación, que la persona se pone más ansiosa, más agresiva, y lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?, el poder sacarlo de esa condición. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque sobre todo los matrimonios que tienen niños pequeños, los colegios, las instituciones, no tienen un interés necesariamente en que haya un trabajo a largo plazo con los padres. Yo también lo viví. Los padres somos desacreditados inmediatamente y se considera la voz de un especialista antes que la voz de los padres. Y muchas veces van a buscar, entre comillas, la solución en eso. En Chile se practica mucho eso, muchísimo. En los colegios particulares es algo rutinario. Es algo rutinario. Aquí no se ha hecho ningún estudio, pero yo creo que no estaría lejos de lo que pasa en los Estados Unidos. Y lo tengo claro por referencias absolutamente directas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando la Biblia dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, está hablando de que esos niños tienen que aprender obediencia. Tienen que aprender a sujetarse a sus padres en obediencia. Si no se sujetan a sus padres en obediencia, no se sujetarán al profesor. Si no se sujetan al profesor, no se sujetarán a la policía. Si no se sujetan a la policía, terminarán escupiendo a un ministro. Independiente de la calidad del ministro. Esto no tiene que ver con lo otro. Políticamente justificado todo, pero ¿qué pasa en un país cuando una mocosa de enseñanza media le escupe la cara a una ministra? ¿Qué puedes esperar tú de eso? Cuando cualquier tipo de manifestación, justa o injusta o lo que sea, termina en un vandalismo y un enfrentamiento a carabineros, y después la CNN entrevista al presidente nacional de los estudiantes de enseñanza media. ¿Qué hace ese mojón ahí? Y le dan tribuna y no, bueno, el movimiento, y lo vaya a ver 10 años después con un BMW, ¿no es cierto? Un Audi, último modelo, en el Senado, olvidándose de todo. Pero eso es lo que hace la sociedad. No estoy diciendo, y esto es culpa
de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que si tú eres un padre, una madre cristiano, vas a tener un costo en esto. No es fácil, porque todo lo tenemos en contra, pero estás puesto aquí para hacer la voluntad de Dios. Yo, como padre, ya tengo hijos adultos. Sembramos, hicimos y damos gracias a Dios por eso, porque nuestro rol no es hacer que nuestros hijos sean cristianos, nuestro rol es enseñarles la voluntad de Dios y enseñarles a que obedezcan la voluntad de Dios y moldear en nuestra propia vida esa voluntad de Dios. Pero si no enseñamos desde pequeño obediencia, si no somos un modelo para nuestros hijos, y nosotros dos, Adriana y yo, trabajamos, y no estoy diciendo que aquí en la familia Ingalls, no. Y que tan, y el perro, no. Con todos los problemas que ha habido entre nosotros, dificultades, todo, pero ¿qué era lo más importante? La voluntad de Dios. Y eso nos llevaba a rendirnos, aunque estuviéramos, pero a punto de dispararnos. Porque hay un Dios en el cielo que nos demanda obediencia. Obediencia. Entonces, eso, hermano, y los dos trabajábamos, y yo viajaba 20 días del mes. Y mi esposa trabajaba. Y luchábamos por hacer la voluntad de Dios y darnos el tiempo y enseñarles y buscar y esto y llevarlos y guiarlos siempre, porque eso llevó a que ninguno de nosotros pudiera, entre comillas, realizarse. ¿Cierto? Tienes que dejar de hacer deporte, tienes que dejar todo, te crece la guata, todas las cuestiones, pero tienes que estar con tus hijos. Ahora, si tú querés ser Mr. Músculo, y no te va a dar, porque vas a tener que pasar 5 horas en el gimnasio, y son 5 horas que pierden tu... Hazlo después cuando tengáis 50 años. Los niños estén más grandes. Pero en este tiempo que están tus niños chicos, requieren de toda tu atención en esta dirección. Que te obedezcan porque tú le obedeces a Dios. Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor, esa es la clave. Significa que cuando los hijos te obedecen a ti, le están obedeciendo al Señor. Porque tú le obedeces al Señor. Había una canción muy linda, que espero no sea apóstata el que la cantaba, pero antigua, que decía, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Esa es la cadena. Maravilloso. Pero tenemos un padre piadoso que quiere hacer la voluntad de Dios, una madre piadosa que quiere hacer la voluntad de Dios cada día. Eso va a enseñar hijos a obedecer. No necesariamente hijos convertidos, a obedecer. La conversión es una obra del Espíritu Santo, pero la responsabilidad de criar hijos sujetos es nuestra. Es nuestra. Entonces estos pequeños monstruitos muchas veces, ¿ya? Ya, pues Panchito, ya, bueno, ya, vamos allá. Una de las cosas que impresiona de este estudio es cómo los padres obedecen a los hijos. Es al revés, es increíble. Los padres le obedecen a los hijos. Y eso no estamos lejos de esa cuestión. ¿Ya? Entonces, no se trata de que no seas cariñoso, amoroso, porque eso lo vamos a ver también la próxima semana. Todo tiene el amor, pero el amor, dice la Biblia, dice, el que ama a su hijo, lo va a disciplinar desde pequeñito. Le va a trazar una senda desde pequeñito. Todos nosotros recibimos disciplina, a la antigua. ¿Entiendes? Pero esta sociedad se mantiene todavía. ¿Sabes por qué? Porque todavía quedan personas como la generación nuestra, que los padres decían y uno iba para allá. ¿No es cierto? Levante las manos. Listo, a lavarse las manos. Con brutalidad, lo que hoy día mi papá estaría preso. Entonces, claro, estaría preso, relegado a la isla Dobbs, no sé, pero, ¿entiendes? Pero él crió un pastor. ¿Sabía eso? Ni yo.
Pero ¿por qué tú muchas veces tienes una conducta rígida en cosas y la responsabilidad? Porque te lo enseñaron en la casa sin ser cristiano. Pero existía eso. Hoy día, no, haz lo que quiera, papá. Anda nomás, vete acá. No, déjalo que haga lo que quiera, deja que raye las paredes, deja que se está estresando. Y cuando la raya en la casa de tu vecino, y vaya a tener el tipo que yo creo que no quiere nadie que va, ¡ay! ¿O no? ¿O me equivoco? Estoy hablando. Ay, hagamos el cumpleaños así entre poquititos nomás, porque si ay, vienen estos cabros. ¿Qué es eso? ¿Es culpa del niño? No, el niño es un salvajito. Tú tienes que domarlo, yo tengo que domarlo. ¿Por qué los niños hablan donde no deben hablar? ¿Acaso no se pueden quedar callados? ¿Le has enseñado a guardar silencio en los lugares que corresponde tener silencio? Mira, en ese tiempo, mi mamá nos llevaba a misa. Ella no sabía que nos estaba llevando a misa. Mi mamita ahora es cristiana y canta en el coro. No importa que cante feo, pero hasta que se muera estar ahí. Por mandato directo de su hijo. Ya, bueno. Mi mamá nos lleva a misa. Y nosotros con mi hermano, la tibia, ustedes todos más o menos del puño fuerte, y miraba y cualquier cosa empezaba el ataque de risa. ¡Pah! Yo no sé, uno se sentaba mientras más, pero mi mamá llegaba igual. Uno no sabía cómo lo hacía. Uno se agarraba el rinconcito para que la cachetada llegara, pero igual te llegaba, no sé cómo lo hacía. Y tú te mamabas esa porquería todo el rato callado. ¿Me entiendes? Pero hoy día no. No, porque el niño hable, juegue. Habían personas que le traían hasta juguetes a los niños. O sea, no estoy diciendo esto y acá, ¡ay, qué terrible! No, disciplínalo. ¿Sabes por qué? Porque aquí los hermanos te van a mirar y te dicen así, pero ¿y en otros lados? Cuando empiece el aislamiento de esto. Entonces, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que nos obedezcan y ellos tienen que hacerlo en el Señor. Porque dice, ¿qué es lo que hay que obedecer? Versículo 1. Porque esto es justo. ¿Justo a quién? ¿A nosotros? No, justo a Dios. El Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Esa tierna viejecita que viene a verme cada cierto tiempo, que es tan linda, se veía gigante en ese tiempo. Salmo 119. 75. Salmo 119, 75. Salmo 119 es todo la excelencia de la ley de Dios. Salmo 119, versículo 75. Conozco. Ahí no está hablando el niño. Está hablando un adulto. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué enseñamos lo que es justo? Porque los mandamientos de Dios son justos. El mismo Salmo, pero el versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Los mandamientos del Señor son todos rectos, justos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Los hijos nos tienen que obedecer en el Señor porque es justo a los ojos de Dios. Si tú estás enseñando a tu hijo la voluntad de Dios, le enseñas a tu hijo a comportarse como Dios manda que sea, le enseñas a tu hijo en amor, la disciplina, le enseñas a tu hijo todo lo que tienes que enseñarle conforme a la voluntad de Dios, no solamente de forma teórica, Deuteronomio, que ya lo leímos, pero para recordárnoslo.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Primero hay una enseñanza, hay teoría, pero tiene que haber obra. La fe sin obra es muerta. Esa fe no es obras de caridad, no, obra de que realmente lo que Dios dice, no solamente lo sé, sino que lo hago. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿A quién le está hablando aquí? Para que temas a Jehová tu Dios, al Padre, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Traspásalo. Eso es lo que está diciendo. Versículo, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 6 al 9. Capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, te das cuenta, es un mandato, no es estas palabras que yo te sugiero, a ver si, no. Estas palabras que yo te mando, ay, es que la sociedad, la cultura es así, asá. No, nunca jamás la cultura ha estado a favor de los mandatos de Dios, nunca jamás. Y en esta época que están escritos estos mandamientos, menos, ni siquiera la propia nación de Israel, pero el mandato es claro. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y estando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso significa que pasa tiempo con su hijo. Pasa tiempo con su hijo, le enseña en la parte práctica, la repite. La habla cuando están en la casa, cuando van en el camino, cuando se va a acostar, cuando se levanta. Ora antes de dormir con tus hijos. Ora al levantarte o al salir, antes de salir al colegio con tus hijos. Haz de eso una rutina, pero tienes que hacerlo tú, porque los niños no saben. Enséñales desde pequeñito a dar gracias por los alimentos, cosas sencillas, pero también enséñale cosas más profundas. Enséñale a obedecer a Dios. ¿Y sabes por qué le tienes que enseñar a obedecer a Dios? Porque también tienes que decirle cuál es el beneficio. Hijo, si tú obedeces a Dios, tú vas a tener una vida plena y además hay promesa de una larga vida, no solamente física, sino que está hablando también de la vida eterna. Eterna. Versículo 8, y las atarás como una señal en tus manos y entrarás en tus frontales, en tus ojos. Es decir, que el padre, la madre, está usando elementos de recordatorio, está usando algún tipo de CD, de libro, está usando elementos que le ayudan en esto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso significa que siempre el niño va a tener frente a él, ¿no es cierto? Antes que pegue el póster de Madonna o de, no, bueno, no sé, ¿quién está hoy día? Bueno, Britney Spears, no, ya está muy vieja. Bueno, antes que pegue ese póster, adelántate, no le pongas caras, pero busca un cuadro bonito. Ahí, hoy día hay tanta cosa. Ponle cosas que le recuerden un salmo relacionado con él, con ella, de bendición. Seguramente a los 14, 15 años lo va a querer sacar, pero te aseguro que la va a pensar antes. La va a pensar. No estoy diciendo que va a ser salvo porque pone o no pone un cartel. Lo que estoy diciendo es, trabaja en su mente cuando el cerebro está blandito y se expande, no ya cuando se endurece, ¿no es cierto?, con las ideas y con la forma del mundo. Jóvenes matrimonios, háganle caso a Dios desde temprano, esfuércense. No crean que porque el niño dice agú, no está entendiendo algo. Y hoy día más que nunca, vamos terminando. En Deuteronomio, ahí mismo, el capítulo 5. Y esto se los dedico con mucho cariño a todos aquellos que quieren
aplicar la ley a todo, ¿no es cierto? Y te obligan a guardar el sábado y esta cosa aquí. ¿Qué harán con los hijos que son rebeldes? Porque si vamos a tomar una parte de la ley, tomémosla toda. O hagamos lo que dice la palabra, apliquemos la ley conforme a los principios neotestamentarios, porque somos la iglesia, no somos Israel. Capítulo 5, versículo 48. A ver, no, perdón. Capítulo 5, no. Versículo 16. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandato directo a los hijos. Cuida, honra a tu padre, a tu madre. ¿No es cierto? Me perdí un poco acá. Deuteronomio 21, capítulo 21. Da la ordenanza de honrarlo. Capítulo 21, versículo 18 al 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Por lo tanto, ya estamos hablando de un cabro grande. Y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán, y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Mira al nivel que llegaba la disciplina. ¿Por qué? Porque no se podía sustentar un hijo rebelde. Contumaz es como reiterativo, como alguien ya que perdió todo filtro, ¿no es cierto? Y seguramente al ser borracho y esto, bueno, en Israel, en el Israel del Antiguo Testamento, se apedreaba para mantener sana la congregación, sano el pueblo. Así de terrible es cuando nosotros criamos hijos rebeldes y contumaces. Son los que finalmente van a tomar una sociedad, después van a tomar un país. Entonces, la importancia de enseñar a nuestros hijos, dicho sea de paso, ni siquiera es para cambiar el destino de este mundo. Es por causa de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Y hoy que hemos enfocado principalmente en los niños más pequeños, por supuesto que también los más grandes, y el día de hoy se da que ya jóvenes, adultos jóvenes, ¿no es cierto?, por razones de estudio, por razones, en fin, del ambiente laboral, lo que sea, todavía están bajo el cuidado de los padres, ¿no es cierto?, y el sostenimiento de los padres. Por supuesto que con un niño de 25 años, un joven de 25 años no va a usar una varita ya, ¿no es cierto?, pero tienes que colocar las mismas bases morales que Dios nos da como padres. Como padres. Y eso, hermanos, es una responsabilidad nuestra. La Biblia tiene duros juicios sobre padres que no estorbaron la maldad de sus hijos. No estorbaron la maldad de sus hijos. Nosotros no vamos a cambiar ya a un joven adulto, el Espíritu Santo lo cambia. Ya no lo vamos a criar desde el punto de vista de formarlo en una obediencia. Pero sí tenemos que mantener en nuestra casa, en nuestro hogar, en el medio donde nosotros nos encontramos, parámetros que en definitiva honren a Dios, no que lo deshonren. Esto no tiene que ver con si el hijo es convertido o no convertido. Si es convertido, por supuesto que si es un cristiano, una cristiana, por supuesto que se afirmará sin ningún problema a esto. Pero si no lo es, no significa entonces que tú, bueno, es que ya es adulto, ya, pues tú sabes que se quedan aquí toda la noche y después yo me voy a acostar. O, no, si hace esto, hace lo que quiere, saca ya. Saca.
porque ella es adulto. No. El plato de comida que tú le estás sirviendo lo provee a través de ti, Dios todavía, entonces eso significa que tú tienes, no tiranía, pero autoridad, ¿no es cierto?, para poner las cosas en su lugar. Ese es un consejo que Dios, un mandato, no un consejo, perdón, que Dios nos da a todos los padres, a todos los padres. Entonces, la situación de la crianza de los hijos es una situación que realmente va a necesitar de toda la atención de los padres. En primer lugar, en obedecer a Dios, porque lo que se enseña y lo que se impone como enseñanza es lo que es justo a Dios. Los mandamientos del Señor son justos y esos mandamientos son los que yo debo entregarlos a mis hijos. Enseñarle en primer lugar la obediencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 20. Cada palabra que está aquí es un mandato de Dios. Solo como recordatorio, desde el versículo 18. Colosenses 3, 18 al 20. Al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué entonces dice ese todo? ¿En qué contexto está? En que la esposa se sujeta al marido, en que el marido ama a su esposa, que no es áspero con ella, y ambos están cumpliendo el mandato de Dios para cada una de sus funciones. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso lo vamos a ver también la próxima semana. Y sigue para abajo, ¿no es cierto?, con las ordenanzas de siempre hay sujeción. El padre y la madre se sujetan a Cristo. La esposa se sujeta al padre, al esposo. Los hijos se tienen que sujetar a los padres. Los padres tienen que criar a los hijos con disciplina y amonestación del Señor, pero no llevarlos a ira. Vamos a entender qué significa eso, causarles ira a los hijos. Todo tiene que ver con el papel y el mandato que tenemos como padres. Y les vuelvo a insistir a los matrimonios jóvenes que están teniendo niños pequeños. Entrénenlos. La palabra, vuelvo a Efesios, la palabra obediencia acá, que aparece en el versículo 1, perdón, la palabra que aparece en el versículo 4, que dice criadlos, que es el mandato para nosotros los padres, Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar ahí es ektrefo, que significa criar, o sea, significa entrenar con propósito para la madurez. Entrenar con propósito para la madurez. Es decir, estamos entrenando a ese niño para algo. Para algo. Y el ejemplo de esa misma palabra aparece en Hechos 7:21, no lo busquen, Hechos 7:21, cuando hace referencia a que Moisés fue criado por la hija del faraón. ¿Cuál era el propósito de la crianza de la hija del faraón? Que Moisés se transformara en faraón. Le enseñó todo como debía ser un faraón desde pequeño, desde que lo recoge en esa cesta, ¿no es cierto?, en el río Nilo. Entonces nosotros que tenemos, ustedes que tienen un niño pequeño, ¿cuál es el propósito de criarlo? ¿Cuál es el propósito de entrenarlo? ¿Para qué? ¿Para que sea qué? No sabemos qué va a estudiar, no sabemos qué va a hacer finalmente de él o de ella, pero lo que sí sabemos es que vamos a entrenarlo para que se convierta en alguien que agrade a Dios. Sea que sea un hijo de Dios, no sea un hijo de Dios. La paternidad tiene un límite en cuanto a la enseñanza y la crianza, por supuesto que sí. Pero nosotros, y sobre todo los que tienen niños pequeños, hoy deben hacerlo en esa dirección. Los que tenemos hijos grandes, no significa que tenemos que renunciar, significa que tenemos que buscar otra forma de acercarnos a ello, que también la vamos a ver la próxima semana. Pero no podemos dejar
las cosas al azar, ni haber dicho me rindo, no hago más, en circunstancias que ese hijo o esa hija todavía está con nosotros, todavía está con nosotros. Incluso cuando ese hijo o esa hija se vaya, nosotros ahí ya no podremos imponer algo, pero podremos sí hacer valer y sentir la voz de Dios si vemos a nuestros hijos o hijas cometiendo error, atentando contra Dios. ¿Estamos? Bien. Nos ponemos de pie para orar.